Ahora empezamos con la primera mesa de debate del FAR 2022, que será sobre vivienda pública industrializada en madera, un material y un sistema constructivo que, como sabemos, está encima de la mesa. Es un tema muy vigente en el sector de la arquitectura. Y como sabéis, también está esta frase que dice que si el acero fue el material del siglo XIX y el hormigón del siglo XX, dicen que la madera podría ser el material del siglo XXI. Veremos qué piensan de ello las participantes de esta mesa, que de hecho son diferentes arquitectos que compartirán con nosotros sus experiencias y sus proyectos en primera persona. Presenta esta mesa Daniel López, arquitecto en el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, y participan Josep María Fabregat, de Fabregat y Fabregat Arquitectos, María Asís, de Comarquitectura, Daniel Ibáñez, arquitecto fundador de Urbanitri y director del IAC, del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y Isabel Pérez, de Vivas Arquitectos. Así que el escenario és vuestro. T'han entrat a tu? No. Ens tenen que dir qual d'això correcte. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia, tanto los que estáis aquí presencialmente como a los que nos estáis viendo por streaming. Continúo. Simplemente veis que nos falta una persona. Creemos que ha tenido un problema de última hora, Josep María. Haremos una pequeña modificación en el orden de las presentaciones. Bueno, está llegando. Mira, ya está aquí, ya ha llegado. Has llegado en el momento justo. Ahora sí que ya empiezo. Empezaré haciendo una pequeña presentación para que todos sepamos dónde estamos y de dónde venimos. Simplemente coincidir en la alegría que tenemos tanto desde el IMAP como desde los servicios técnicos, porque me gustaría que quede claro, hoy me ha tocado estar aquí delante y a mi compañera, pero somos más de 20 personas que estamos aquí trabajando día a día. Y vosotros, que todos tenéis mucho trabajo, sobre todo a final de año, habéis podido sacar unas horas para venir aquí. Esto nos gusta mucho y nos hace mucha ilusión. Empezamos, como ha dicho Nuria, la primera mesa en la que se hablará de vivienda pública e industrialización en madera, con 4 proyectos concretos que se están desarrollando y 3 ya no son un proyecto, ya son una obra. Pero primero tendríamos que ver dónde empezó todo. Todo este nuevo sistema de contratación del proyecto y las obras de manera conjunta. Todo esto empezó con un GT, que es un grupo de trabajo, que era precisamente las intenciones estaban en el título, Producción Industrial de Vivienda Sostenible. Este grupo de trabajo está englobado en el Consejo de Vivienda Social de Barcelona y su intención era poder estudiar de una manera muy abierta con muchos ciudadanos, con ONGs, con colegios de arquitectos, con colegios de aparejadores, con cooperativas de vivienda, profesionales del sector, independientes, qué podíamos hacer para intentar resolver el problema grave de la falta de vivienda de alquiler y, sobre todo, la lentitud de todos estos procesos. Del 2018, que es cuando se creó, al 2019, se definieron los objetivos, se hicieron las primeras reuniones, escuchamos a las diferentes personas y entidades que están dentro de este grupo de trabajo. Si hay alguien que no está todavía y le hace ilusión, continúa abierto a todos los que quieran venir. Y se hicieron las primeras propuestas, a ver qué se podría hacer y dónde. Estudios solares, de lugares, pero sobre todo de qué. Al final lo que se decidió era hacer un concurso de proyecto y obra. ¿Por qué? Porque permitía resolver diversas de estas necesidades. En febrero y octubre del 2020 se hicieron las licitaciones. Se hicieron 2, una primera con 2 concursos y una segunda con 4 concursos.
2 están en el distrito de Sant Andreu y los otros 4 en el distrito de San Martín. Por temas de la pandemia, al final, aunque una iba antes que la otra, se han juntado en su propio desarrollo y se están desarrollando de manera paralela. Lo más importante, sobre todo para mí, diría que esta es la diapositiva más importante porque deja muy claro cuáles son los objetivos. Acelerar los procesos de producción para incrementar rápidamente la producción de vivienda social. Cuando decimos acelerar procesos de producción, no significa solo construir más rápido, que también, sino que todos estos procesos, desde la licitación, la gestión y, evidentemente, la contratación y la ejecución de las obras. En segundo lugar, reducir el impacto ambiental. Es muy conocido. Creo que hoy en día no tendríamos que perder ni un minuto para decir que este tiene que ser un objetivo básico en cualquier actuación de construcción. Es total y absolutamente necesario poner hilo a la aguja de manera seria, ordenada, objetiva, a la reducción del impacto que tiene todo el sector de la construcción en concreto y, evidentemente, nuestra actividad. En tercer lugar, tendríamos que analizar las técnicas de ejecución de obras con la capacidad de reducir plazos. Todo esto de la manera más amplia y más abierta posible. Incluso técnicas que no tenían por qué ser propias de la construcción habitual de la vivienda. Y en cuarto lugar, y no se puede perder de vista, producir edificios con alta calidad arquitectónica, que es un rasgo característico de la ciudad de Barcelona y de la vivienda social que hace IMAP desde hace muchos años. Estos eran los 4 objetivos principales. Y la estrategia para resolver, para dar respuesta a estos objetivos, ¿cuál era? Era esta contratación conjunta de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras, lo que normalmente conocemos como proyecto y obra. Esta pequeña fotografía del lado de la izquierda para que todo el mundo se pueda dar la mano, para que todos y todas podamos trabajar desde el primer día, para que nos pudiésemos ahorrar un proceso de licitación. Y ganábamos tiempo, pero la parte más importante es que esto ha funcionado, y quiero decirlo aquí porque hoy nos presentan el proyecto los arquitectos, pero todo el trabajo que se ha hecho aquí se ha hecho también con empresas constructoras, que desde el primer día han querido subir al carro, trabajar de manera conjunta, en positivo, con mucha ilusión, para poder llegar a construir este trabajo en estos momentos. En segundo lugar, la industrialización con una mirada amplia, abierta, muy pensada y muy madurada. No queríamos concretar una solución, por muy buena que sea, una u otra, o un material u otro. La intención de este concurso era preguntaros a todos vosotros, a todo el sector de la construcción, constructores, arquitectos, empresas industriales, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya sabíamos cosas, pero queremos saber más. Por tanto, sí que marcamos unos objetivos. Queremos que se pueda construir rápida, de manera sostenible, como se decía en el grupo de trabajo, pero quisimos escuchar cómo se había de hacer. En tercer lugar, medioambientalizar de manera objetiva. Se ha acabado la época en la que se decía esto es verde. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? ¿Porque lo digo yo? ¿Porque lo pienso? No, vamos a utilizar una base de datos. La base del módulo GBA del ITEC es una base muy potente que está trabajando desde hace años para poder hacer este trabajo. ¿Y por qué? La diapositiva a la derecha es una diapositiva reciclada de la presentación que se hizo en la FAR del año pasado. Juan Carlos Melero puede explicar cuando esto eran unos proyectos que solo llevaban 3 o 4 semanas trabajando. Hoy es una realidad. En la barra de color verde, un 45% del impacto ambiental de la producción de CO2 en todo proceso edificatorio es la fabricación de los materiales. No es la vida útil, que es una cosa muy conocida, muy trabajada. Hay muchas normativas que están incidiendo en esta reducción. No, es la fabricación de los materiales. ¿Y qué normativa hay que lo regule? Ninguna. No hay ninguna hasta ahora. Decidimos pues que este era el momento y era en lo que nos teníamos que concentrar, pensando que podemos conseguir reducciones medias de un 30% de este impacto. Aquí hay una tabla de números muy interesantes, ahora no los explicaremos.
es para que veáis cuál ha sido la respuesta del sector en esta petición, en este llamamiento a industrializar, a conocer soluciones industrializadas. Lo que me interesa es que entendáis que en esta mesa están los datos resumen de los 6 proyectos y obra y qué es lo que hemos valorado, porque lo primero que tenemos que entender es qué se ha valorado. Siempre decimos que antes de correr hay que caminar. Por tanto, ante la falta de experiencia, esto está un poco en pañales. Bueno, no en pañales, gateando no, pero vamos a caminar. Vamos a analizar cuál es el impacto ambiental de la estructura, de la parte sobrerasante de la estructura vertical y horizontal, y de los cerramientos principales, la fachada, la parte opaca de la fachada. Por tanto, entendamos que esto es lo que se está valorando. Consideramos, en base a diversos estudios, que esto puede ser un 40 o 50% del total del impacto que tendría un edificio de referencia. Es un caminar, no es correr, pero es caminar con un paso bastante firme. ¿Y a través de qué parámetros se estaba valorando? A través de la generación de CO2, de kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado construido, de la energía consumida para fabricar estos materiales por metro cuadrado, de los kilogramos de residuos producidos. Esta es una información que por suerte se puede obtener directamente a la base en LITEC, pero si no la encuentras o puedes usar otro material a través de las correspondientes apps. Y finalmente los kilogramos de materia prima reciclada. Por tanto, tenemos 2 capítulos muy concretos, la estructura y la fachada, 4 variables. ¿Y tuvo éxito o no? Sí, creo que sí. Se presentaron para 6 concursos 79 propuestas. En concreta, no decir yo lo haré, era una propuesta concreta, un sistema constructivo. Un proyecto a nivel de anteproyecto muy completo, 79 equipos de arquitectos se decidieron subir al carro de esta apuesta. 61 de estas se aceptaron medioambientalmente. El resto no pudieron entrar precisamente por esta dificultad para hacer este trabajo. También nos dimos cuenta de que en el primer concurso se quedaron fuera alguna empresa más y en el segundo ya estaba un poco más rodado. Prácticamente entraron casi todas y en el futuro esperemos que esto sea una cosa normal, no algo que tiene que discutirse, sino que será normal, habitual. Los proyectos todos tienen que estar y estarán medioambientalizados. ¿Cuántos había? Aquí en colores podéis ver que hemos visto que hay 5 grandes materiales. Está dividido en 9 porque se puede subdividir y podríamos incluso subdividirlo en 10 o 11. Es igual. Tenemos la madera, que es de lo que hablaremos ahora. La madera que se puede dividir, como veremos después, el hormigón. Tenemos el acero laminado, los entramados ligeros metálicos y el último grupo, que sería la construcción modular tridimensional, a la que le hemos dedicado una mesa concreta después de un ratito para hablar de ella. Porque tenemos edificios que se han construido o que se construirán con este sistema. Solo un dato de estos 325, que son los kilos de CO2 de promedio. De todas estas 61 ofertas, de estos 61 sistemas constructivos que nos han presentado, quedaros con este dato, 325, porque veremos más adelante que en el caso de la madera incluso se ha podido reducir. Pero este 325, este 30 o 35% de ahorro, o sea que en la media ya estaríamos en este 30-35% de reducción de impacto con respecto a un edificio de referencia. Ahora ya pasamos a los números, las imágenes se entienden mucho mejor, simplemente muy rápido. Esto es a lo que nos referimos, es lo que nos habéis presentado todos vosotros. Edificios con estructuras porticadas metálicas forjados colaborando, estructuras de hormigón, con pilares de diversas plantas, forjados alveolares, edificios de madera con sus variantes, estructuras porticadas, estructuras con paredes de carga, basadas todas en el CLT, en este gran nuevo material
que es la madera industrializada, la madera laminada. En segundo lugar, tenemos este segundo grupo, que son metálicas, tridimensionales, modulares. Veis cómo son las propuestas, tanto en 2D como en 3D. Y con esta me entretengo, es muy bonita. Tenemos un gráfico de dispersión en el que, entre tantos números, nos quedamos con las inercias, con la foto. ¿Qué ha pasado? Lo que se ve muy claro es que lo que ha tenido más éxito es la madera. Un éxito increíble. Son las redonditas de color verde e incluso las de verde claro. Son estructura vertical en madera celete y estructura horizontal con madera celete. Y otra cosa interesante es que es muy homogéneo. No tenemos casos en los que el impacto de la madera es muy alto o en otros que es muy pequeño, es muy homogéneo. Eso significa que las estructuras de madera y todos los que trabajan están muy concienciados y los están optimizando, tienen un impacto muy, muy bajo. En segundo lugar, las estructuras de hormigón, en cuanto a número, lo que es curioso de estas estructuras es que hay una cierta dispersión. Hay casos en los que tienen un impacto muy elevado y hay casos, y creo que esto hay que leerlo de manera muy positiva, hay casos en los que este impacto es muy pequeño. Una estructura de hormigón, si está bien pensada, optimizada, si está de acuerdo con el proyecto, en el lugar, esto puede llegar, y esto depende del trabajo de los industriales, del constructor y también de los arquitectos y arquitectas, puede llegar a tener un bajo impacto ambiental, que este era el objetivo, el bajo impacto ambiental, no construir con un material u otro. Las que salen un poco más mal paradas son las 2D de entramado ligero metálico, porque son edificios en general, exceptuando uno con una cierta altura, por tanto tienen limitaciones. Eso significa que hay sistemas idóneos para unos edificios y otros no tanto. Y con esto termino. La diapositiva, los de color marrón, son los 3D que veremos más adelante. Tienen un impacto muy homogéneo y no excesivamente alto, y también podría reducirse según el tipo de edificio. Creo que es interesante. Ahora, entrando en la madera, termina la introducción de la parte general. Entramos en la parte concreta de la madera y podemos ver en todos los proyectos de madera el impacto era 176, solo comento el CO2, el resto ya lo tenéis. 34 ofertas aceptadas, de las cuales 24 eran madera en vertical, en horizontal. Es la gran ganadora. En total en madera serían 176, porque había otras que iban con acero, que tienen más impacto. Madera, estamos en valores promedios de 136 kilos de CO2. Por tanto, con estos 136 ya no estamos en este 30% de ahorro de impacto. Subimos a un 60%, como mínimo a un 60% de reducción del impacto en la fabricación en los capítulos que se han estudiado en este concurso. Y si miramos las obras iniciadas, estamos contentos de poder decir que tenemos ya 3 que ya no son proyectos. Se están construyendo, la de Pallars, la de Binèfar y la de Dolores Iturbe. Las 3 nos lo explicarán los compañeros y compañeras que tenemos aquí en la mesa. Y la otra también la explicarán. No la hemos colocado aquí porque se está trabajando. Está a punto y el proyecto estará en breve cerrado y se podrá empezar a construir. Tenemos 114, 107, 153, 125. Incluso las que han ganado son un poco más bajas si las comparamos con los promedios de madera y con el promedio de 325 de todo el concurso. O sea que hoy estamos entre lo sostenible de lo sostenible. Estas serían las que tenemos dentro de las 24 que se presentaron en madera. Estas son Pallars, Binèfar y Dolores Iturbe, las que nos explicarán. Y acabo, creo que voy bien de tiempo. Es una prioridad y se os pido a los ponentes que os ajustéis al tiempo y también tengo que hacerlo. Concurso de proyecto, habrá materialización, hemos hablado de objetivos, estrategias, respuesta del sector y ahora por fin esto es una realidad. Se están construyendo en este cuarto trimestre del 2022. Se han iniciado 3 de las obras, las que veis en la fotografía, Pallars 22 @, Binèfar y Dolores Iturbe en el sector de la antigua Poveda. Y aunque parezca raro, podemos afirmar que el cuarto trimestre del 2023 tendremos las primeras finalizaciones de obra.
porque todas estas obras con una industrialización tan potente permiten una reducción de plazos de ejecución muy elevada. Con esto termino. Gracias por vuestra atención y ahora quiero dar paso a los proyectos. El primer proyecto que empezamos a explicar serían las 40 viviendas dotacionales. Perdón, no, me he equivocado. 42 viviendas y locales en la calle Pallars, 487. El arquitecto es Alcovías Arquitectura y Fabregat Arquitectos, la empresa constructora Constructora Ingeniería y Obras. Presenta este proyecto Josep María Fabregat, miembro de Fabregat y Fabregat Arquitectas, despacho de arquitectura de Barcelona, que desde el año 2015 ha focalizado todos sus proyectos con un vector medioambiental muy marcado, tanto con los desarrollados en madera como los realizados con estructuras más tradicionales. Trabajando con dos proyectos en el entorno BIM. Los últimos 5 años han ganado diversos concursos y en el 2019 fueron galardonados con el premio Catalunya Construcció en el apartado de innovación y sostenibilidad, precisamente por la redacción y construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Serra d'Uneta Berga, basado en construcción en madera. Actualmente Fabregat en Fabregat está desarrollando diversos proyectos con la vivienda colectiva en Bilbao, Viladecans y Barcelona, evidentemente. Y así dirigen la ejecución de obras de 2 edificios, uno de los cuales nos presentará en este momento. Por lo tanto, simplemente después de tu presentación, Josep María, haremos algo que creo que estará muy bien para poder fomentar el debate posterior. Haremos una pregunta a cada uno de los ponentes para que dé respuesta mientras explican su proyecto. En el caso de Pallars, Josep María, te dejo ya la pregunta. Sería pregunta o reflexión. Respecto a todos estos proyectos, es que la industrialización en realidad va más allá de la estructura de madera. La estructura de madera es lo más visible, lo más característico, pero la industrialización va más allá. Queríamos que nos explicara cuáles son las estrategias que habéis explicado en vuestro proyecto para aumentar este grado de industrialización. Gracias. ¿Quieres venir aquí? Buen día. Buenos días. La verdad es que Dani López ya ha dicho casi todo lo que quería decir. Pero bueno, presentaré el proyecto de 42 viviendas y 2 locales en planta baja en la calle Pallars 489 del distrito 22 @ de Barcelona. Primero quiero hablar de la metodología que hemos usado para la redacción del proyecto. Bueno, hay que decir que este proyecto ha sido redactado por 2 despachos, Oikos Via Arquitectura y Fabregat Arquitectas. Tanto que proyecto y obra desde el minuto cero de común de acuerdo con la constructora Construaulat, también de Barcelona. La redacción del proyecto se basa en 2 premisas básicas y alguna subpremisa. La primera es trabajar en el entorno BIM, dado que eso nos da transversalidad de todos los agentes que intervienen en la redacción del proyecto y en la construcción de la obra. Empezando por los propios arquitectos, que empezamos a modelar el proyecto, y luego los consultores, como los de cálculos de estructuras, instalaciones medioambientales, acústicos, los amidamientos, los presupuestos, el constructor. Y luego también nos da una ventaja a lo largo de la vida útil del edificio, que es que el tener un mantenimiento más cercano. La segunda premisa en que se basa el proyecto es potenciar al máximo el vector medioambiental. Lo potenciamos desde la sostenibilidad. Hemos apostado por la madera, como ha dicho Daniel López, y hemos introducido a partir de ella la industrialización que abarcará otros aspectos del proyecto. El porqué del uso de la madera
Bien, es una cuestión de sostenibilidad, de huella de carbono que se emite a la atmósfera. La madera está alrededor del 120 kilos de CO2 emitidos a la atmósfera, mientras que cuando se usan estructuras más tradicionales, a día de hoy, como serían hormigón, acero, estaríamos por encima de los 350-400 kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Además, la madera tiene otras cuestiones añadidas, otras ventajas, y es que conlleva la racionalización de la gestión de los bosques de nuestro país. En estos momentos carecemos de ello. Implica también la creación de una industria maderera que en estos momentos es marginal, absolutamente residual. Implica obtener la materia prima para la realización de la estructura a kilómetro cero. Implica tener residuos casi nulos, muy bajos. Implica construir con una hidroscopia muy baja, por lo tanto hacer edificios saludables o más saludables. Implica también una cierta industrialización en tanto en cuanto se hace un control numérico con precisión, que se fabrican los elementos en fábrica, en un taller, y simplemente se depositan en la obra para colocarse. Por lo tanto, estás en condiciones de fabricación, de prefabricación y de seriación, en condiciones térmicas y de precisión muy elevadas, mucho mejor que la realización en obra de los mismos elementos. La estandarización de las piezas también es un aspecto que se puede regular mucho mejor. Los ajustes al trabajar con el control numérico de las piezas vienen a ser casi nulos, con franquicias muy bajas de milímetros, 2 milímetros, 3, 1. Con lo cual, todo esto nos da una sostenibilidad, una industrialización que viene a ser consecuencia la una de la otra. La industrialización en este proyecto, que ahora os explicaré rápidamente, se ha extrapolado no solo a la estructura de CLT, de madera, sino que se ha intentado llevar a través de la propia geometría por la que se ha optado en la redacción del proyecto a casi todos los elementos que componen el proyecto. Cuando digo casi todos los elementos, me refiero a ventanales, elementos de protección solar, baños, cocinas, barandillas, etcétera, etcétera. Hemos intentado que todos se puedan hacer en el taller y simplemente se coloquen en la obra. Y bien, características de este proyecto: tiene una planta cuadrada en la que se construye el edificio. Luego teníamos un pequeño jardín, una zona libre de edificación detrás. Y las dimensiones de la planta del edificio eran casi cuadradas, 22 por 22, exactamente 21,80 por 22,49 de fondo, edificable. Y tenía una particularidad, y es que urbanísticamente, al lado, como vemos aquí en la imagen, la altura reguladora máxima que permite el planeamiento es de 3 plantas, mientras que en nuestro edificio era de 8, lo cual nos permitió, a partir de esta planta cuadrada, hacer un agujero en el sentido sudeste-noroeste, de manera que teníamos una captación solar que daba un cierto confort térmico a la vivienda resultante. La vivienda que daba a la fachada de Pallars y las viviendas que daban al patio de interior de la manzana. Y además del confort térmico, del soleamiento,
que recaptaban permitían también la ventilación cruzada. Aquí vemos un poco la diferencia de alturas que permite el planeamiento. Se adivina una seriación de elementos. Y aquí vemos lo que decía antes. Este es el modelo trabajado con Reddit. Concretamente, este es el que usaba el consultor de cálculo de estructuras a partir del del modelo que nosotros colgábamos en la plataforma en que trabajábamos. Y aquí se ve la intención de reiterar, de seriar muchas piezas. En esta imagen, igual que en esta, vemos que queremos, a partir de la geometría del edificio, en este cuadrado de 22 por 22, queremos intentar seriar, repetir muchas piezas de forma que sea fácil su prefabricación, su construcción. El edificio es de 22 por 22 en planta y tiene una altura reguladora de 27. El zócalo es de 5 metros. Es un zócalo con un pórtico de hormigón, de pilares y jácenas de hormigón, y ya el primer forjado se apoya sobre este pórtico. Es de CLT, de madera. Con lo cual tenemos este zócalo y un cubo de estructura de madera de 22 por 22 por 22. Esta geometría la quisimos aprovechar, ir usando y sacarle el máximo partido, que pudiéramos repetir seriaciones en los elementos de madera, en las ventanas, en las protecciones solares, en las barandillas, etcétera. Por supuesto, en los baños, cocinas. Aquí tenemos otra imagen en que se ve la reiteración a la que da pie esta geometría y el eje. Aquí lo veremos, luego lo veremos en planta. Esta es una foto de la maqueta, en la que vemos las mismas imágenes, que vemos la estructura de madera, muchas piezas iguales, idénticas. Aquí vemos un trozo de la estructura de madera y un trozo del edificio ya acabado. Y bien, la seriación, la reiteración de todos los elementos que he dicho, que implica una preindustrialización o una industrialización de lo que sería todo el edificio, de forma que sus elementos se fabrican en zonas en las que hay un confort para trabajar, en las que se puede ser mucho más preciso que trabajando en la obra. Y esto parte, bueno, de esta planta de 22 por 22, la aprovechamos. Proponemos una planta totalmente simétrica con el eje aprovechado en el patio, que pudimos aprovechar por las condiciones urbanísticas que se daban para poder garantizar el soleamiento y la ventilación cruzada. Siempre la geometría de este edificio, estas ganas de seriar todo el edificio, siempre decían con una vigilancia atenta para poder alcanzar una solidez arquitectónica. Por supuesto, esto es un comentario interesado. Si alguien no está de acuerdo, podemos hablarlo. Aquí vemos resultados de estas seriaciones, todo lo que serían los ventanales que dan a fachada. Este edificio tiene 49 ventanales que dan a la calle Pallars y 49 al patio de la Manzana y otros tantos en el pasaje interior. Estos ventanales son idénticos. Todos, absolutamente iguales, todos los que dan a fachada exterior son idénticos, igual que las puertas, que la mayoría de barandillas. Y las imágenes que obtenemos aquí, a partir de esta identidad, de esta repetición, de esta seriación, nos indicaban que podíamos seguir por ese camino.
lo que decíamos de elementos de barandilla. Estas barandillas están pensadas para cubrir grandes tramos. Este en concreto tiene 60 metros de longitud. Se fabrica en un taller con unas condiciones de precisión y de confort mucho mejores que si se hubieran fabricado en obra. Se galvanizan, se clavan con tornillos. No hay cortes, no hay soldaduras, con lo cual tenemos una durabilidad mucho más alta y un mantenimiento mucho menor. Esta es la barandilla, el elemento prefabricado en taller. Aquí lo vemos una vez colocada. Aquí es un render, pero que nos da imágenes que pensamos que van por buen camino. Este es el edificio una vez acabado, en el cual se puede apreciar la seriación y también que se ha alcanzado una arquitectura adecuada. Una de las ideas que teníamos también al plantear este proyecto era la de huir de crear un edificio con características icónicas. Queríamos hacer un edificio que se integrase en la ciudad, un edificio tranquilo, entendiendo que el hacer ciudad y repetir edificios como estos nos diera una ciudad, un barrio con una alta calificación. Y esta es la explicación que puedo dar de este proyecto en los 10 minutos que tenía, que creo que los he gastado. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. El segundo proyecto que veremos en este caso nos lo presenta, no quiero equivocarme, Binefar. 24 viviendas. Al final, cuando llevas muchos proyectos, es mejor leerlo por no equivocarse. 24 viviendas dotacionales, equipo redactor, Martisans, Ausàs y como arquitectura, empresa constructora, Grup Mas Constructors y Grup Mas Edificació. Y nos presenta el proyecto María Sis, arquitecta de Com Arquitectura. María es máster en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto en el 2017 y posgraduada en Sostenibilidad y Arquitectura por la Escuela SERT en el 2021. Ha desarrollado su actividad profesional en Barcelona desde el 2018 en Mateo Arquitectura y Media Urban, antes de incorporarse a Coma en abril del 2021, donde actualmente desarrolla su labor. María, te doy la palabra enseguida, pero en vuestro caso, y para que todos lo tengan claro, los valores de impacto medioambiental eran muy bajos, los más bajos de los que estamos empezando a trabajar. Querría que nos explicaras un poco qué ha significado este 8 en el momento de ejecutar el proyecto ejecutivo. No solo es un proyecto, no era decir lo haré muy bien para ganar un concurso, era decir lo haré muy bien para ganar un concurso, pero cuando hemos hecho el proyecto ejecutivo se ha tenido que hacer una reevaluación que nos ha ayudado por parte del ITE y que cuando construimos el edificio será una segunda reevaluación. Es algo que nos tomamos muy en serio y quiero que la María nos explique lo que significa. Gracias. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, quería agradecer estar aquí presentando este proyecto. Como ha dicho Daniel, es la presentación de Como Arquitectura y Martisans, que son los estudios que desarrollaron esto. Y quería decir que es un proyecto que se ha hecho con muchas manos. Para empezar, con la participación de nuestra estructura, el Grup Mas, que nos ha acompañado en este proyecto desde un principio, y también de todo el equipo redactor, desde la arquitectura técnica, estructuras, asesoría acústica, por ejemplo, muchísima gente. Como sabéis, se trata de un proyecto de 24 viviendas dotacionales organizado en planta baja más 3 en un espacio para un futuro equipamiento
cerca de 2.500 metros cuadrados construidos que están en esta zona de gran transformación, que en los últimos 2 años se ha transformado muchísimo con nuevas viviendas, nueva urbanización, equipamientos. Para que nos ubicamos un poco, tenemos aquí en Guipúzcoa y Rambla Prim, estamos muy cerca del metro de La Pau, y nuestro edificio en concreto está aquí en esta esquina de la calle Binèfar, en este nuevo paseo que se está creando, que es la calle Margarida Martínez. Y por eso queríamos que el proyecto tuviera un papel de rótula, de rotulación. Por este motivo hemos hecho esta propuesta para la planta baja, que tenemos la planta principal en la esquina de la calle Binèfar con este nuevo paseo, que tiene el acceso principal al edificio. Este patio que creamos entre el Centro Deportivo Municipal, que está justamente al lado, y todo el edificio, que hace acceso al núcleo de comunicación vertical, que da acceso de servicio a los habitajes y a la cubierta, y tenemos una segunda entrada en el otro extremo del edificio relacionado con una escalera que da acceso a las viviendas, y en el espacio central un espacio que ahora mismo estará vacío, que se dedicará a un futuro equipamiento que todavía no sabemos el uso. Para explicar un poco la organización de la planta tipo, se trata en el fondo de una única tipología con 4 variantes que se va repitiendo, y las variantes se adecuan a las diferentes condiciones del entorno. Como os explicaba, tenemos un núcleo de comunicaciones verticales que conecta con este corredor, que da acceso a las viviendas, y estas tipologías se adaptan al hecho de tener una fachada a la calle Binèfar, la situación de medianera o la incorporación de este núcleo vertical. Se puede ver una imagen de este corredor y del patio que está justamente al lado. Entrando en la explicación de la vivienda tipo, tenemos el corredor a un lado y una pieza pasante que relaciona los balcones que están al otro lado. Se establece una especie de simetría. Esta casa corredera con ventilación cruzada, y el espacio que lo relaciona es el comedor. Después hay una segunda franja de dormitorios y una tercera franja que concentra las habitaciones húmedas, cocina, lavabo y lavadero. Podéis ver un poco lo que proponemos para este interior de vivienda, y veis que tenemos la voluntad de dejar algunos elementos estructurales vistos, como los techos de madera y esta parte central, y os explicaré más adelante un poco el porqué. En las secciones se puede ver esta simetría que os comentaba entre los corredores y los balcones, con un eje porticado central y un espacio para relacionar los dos ámbitos. También podemos ver las cubiertas, que será sobre todo cubierta verde, y una parte dedicada a la implantación de placas fotovoltaicas, y un espacio comunitario donde están los tendederos de las viviendas. Cuando pensemos en análisis del ciclo de vida de los edificios, normalmente tenemos todas estas fases de fabricación, demolición, y lo que se da más relevancia normativa y se ha trabajado más desde un punto de vista de regulación es la fase de mantenimiento, con la evaluación del carbonio operativo en los edificios, que sin duda es una parte muy importante de estas emisiones de CO2. Por eso también queríamos dar respuesta a ello. Y proponemos estas medidas pasivas para reducir la demanda, que serían básicamente esta apertura del patio al sur, con vegetación de hoja caduca que nos permite hacer el aislamiento de estos espacios, hacer que se puede tener ventilación cruzada, también tener mecanismos de protección solar, como son los balcones, los pasillos, persianas orientables, y el dimensionado del aislamiento hecho de acuerdo con las prestaciones a las que pretendemos llegar. La madera en la fachada tiene un buen comportamiento térmico. Por la selección de energía tenemos las placas fotovoltaicas en la cubierta, y en la producción de agua caliente sanitaria de calor y frío se hace mediante aerotermia. Como os comentaba Daniel, el aspecto realmente innovador o más interesante de este concurso era sin duda la evaluación que se hacía del carbono incorporado, las emisiones de CO2 incorporadas en la fabricación de los materiales del edificio, que vemos que también es una parte importante de estas emisiones totales.
Como os comentaba, se evaluaba la estructura de la parte opaca de las fachadas y de los revestimientos de forjados. En el concurso presentamos estos valores de 107 kilogramos de CO2 por metro cuadrado construidos que mantuvimos después en el proyecto ejecutivo, y explicaré un poco de qué manera nos proponíamos llegar a estos objetivos. Básicamente definiendo un conjunto de estrategias, y la primera sería escoger muy bien los materiales. Materiales que cierran ciclos. La madera, sin duda, es un material que nos permite llegar a estas bajas emisiones porque sustituye estructuralmente otros materiales de gran impacto por lo que respecta al CO2, como sería el acero o el hormigón. También tenemos los de fachada en un acabado en satén y otros materiales de bajo impacto como la carpintería de madera o muros de contención de cosas recicladas o la cerámica reciclada. Una visión adicional de fijación de CO2 sería la incorporación de la vegetación como elemento importante del proyecto, que sirve para muchas cosas a la vez. Una de ellas, adecuar unas áreas de recreo en el patio, como os comentaba, también como tratamiento de cubierta y en la fachada del SEM que tenemos en los lados, y protecciones solares y regulación de la privacidad. Una segunda estrategia sería reducir, básicamente optimizar mediante el diseño. Y no os lo he comentado, pero es un solar que tiene sus complicaciones. Es complejo porque está el metro a los dos lados, en solar estrecho, muy condicionado por esta proximidad de la cercanía con el SEM, y no había mucho juego a nivel geométrico general y de la configuración general del edificio. Pero sí que tenemos margen de mejora en el estudio del módulo básico que componía el edificio. Y eso precisamente es lo que hemos hecho. Hemos escogido este módulo, que es el conjunto de las viviendas, y hemos estudiado diferentes interacciones de la estructura que después tenían implicaciones en muchas otras cosas, como os comentaré. Finalmente, terminamos por proponer esta solución que tiene en la fachada un eje vertical de madera laminada y balcones y corredores a los dos lados para compensar los voladizos. Y eso tiene diversos beneficios. Uno de ellos es que la madera en la fachada nos permite una doble función que no es solo estructural, sino que también hace de cerramiento. Esto va relacionado con el estudio de diferentes soluciones constructivas para otros elementos, porque seguramente si no tuviéramos CDT en la fachada, iríamos a otra solución que sería el tipo de entramado de madera con otro aislamiento y seguramente con otro acabado. Eso tenía sus implicaciones por lo que respecta a las emisiones de CO2. Y todo eso tenía que medirse, entonces todo esto aspecto a la vez considerarse para encontrar la mejor solución posible. Como he comentado antes, teníamos voluntad de dejar los techos vistos, y no era una cuestión solo de estética, que también era interesante para mostrar la forma de construir este edificio, sino también una forma de reducir al máximo los revestimientos que consideramos que podrían no ser necesarios. Y en este caso sabemos que la madera es un material complejo porque exige mucho cuidado a la hora de diseñarla por sus prestaciones ante el fuego y acústicas, y eso también es un reto. Los techos de madera vistas, inevitablemente tenemos que estudiar muy bien la solución para que cumpla todas las prestaciones. Pero al final fue posible y estudiamos básicamente dos soluciones en paralelo. Una primera, nuestra opción inicial de hacer una solera seca, que finalmente no será así, sino que haremos una solución que incorpora mortero, y eso también por cuestiones económicas, porque en este proyecto en concreto no solo era importante tener unas buenas prestaciones medioambientales, sino hacer un equilibrio muy cuidadoso entre toda la economía de la propuesta y estas cuestiones y muchas otras prestaciones. La última estrategia sería reutilizar, y esto va muy vinculado a los sistemas de producción y en este caso a la industrialización. La madera es nuestro principal elemento industrializado y esto tiene diversos beneficios. Por ejemplo, permite, como decía el compañero, que los términos de ejecución sean más breves, pero también en la fase final del ciclo de vida
se puede tratar la demolición de este edificio y hacer un desmontaje más fácilmente. Otros elementos que van a estar bien serían los sistemas de particiones en seco, en ciego. La uniformización de esta tipología nos ha llevado a muchos beneficios después de planificar esta construcción, porque en el fondo es mucho más sencillo trabajar estas cuestiones con la sistematización de todos los elementos, y también estudiamos soluciones industrializadas para las habitaciones húmedas que al final no serán ejecutadas. Retos y aprendizajes de este proceso. Básicamente, es un proceso no lineal de toma de decisiones, porque todas estas evaluaciones simultáneas nos obligan a hacer unos equilibrios y unas evaluaciones con idas y vueltas de muchas cuestiones a la vez, del coste, emisiones de CO2, en todas las prestaciones que se nos exigen en estos edificios. Y es importante decirlo, no solo era una evaluación cualitativa, sino cuantitativa en este caso, con análisis de datos concretos de coste, de CO2, de los materiales, de peso. Esto iba vinculado a la búsqueda de soluciones de bajo impacto ambiental con los productos, pero también hemos dicho que no solo tuvieran unas buenas prestaciones medioambientales, sino que asegurasen también todas las prestaciones técnicas del edificio, que queremos que sea lo más sostenible y robusto posible. Y para resumirlo es eso, tener esta visión holística del edificio con el análisis y la conciencia de esta interferencia de muchos ámbitos a la vez, que los arquitectos creo que estamos muy acostumbrados a trabajar con ello, pero quizás no tanto en la cuestión del impacto ambiental, de la sostenibilidad, que es un tema complejo, pero muy interesante y sin duda muy, muy necesario. Gracias. Molt bé, gràcies, Maria. Ara sí, donem pas al tercer projecte. En aquest cas... Ahora sí damos paso al tercer proyecto, los 40 habitantes dotacionales, equipamiento en la calle Dolores Iturbe, equipo redactor Guayara de Arquitectas y Daniel Ibáñez. Nos presenta el proyecto Daniel Ibáñez, arquitecto y doctor en diseño por la Universidad de Harvard. Ha sido recientemente nombrado director del IAC, Instituto de Arquitectura de Cataluña. Su enfoque académico y de investigación se centra en las arquitecturas urbanas, en el uso de materiales renovables de la construcción. Entre otras publicaciones, Daniel ha publicado y es consultor en el Banco Mundial sobre vivienda y desarrollo urbano de madera. En este momento se está construyendo el edificio de madera más alto de España, Terrazas para la Vida. Es evidentemente el que nos presentará hoy desde el estudio de arquitectura que ha fundado y codirige Urbanite. Daniel, te doy la palabra, pero antes quería hacerte la pregunta. Te ha tocado una difícil, espero que lo hagas bien, seguro que sí. Es lo siguiente, vuestro proyecto tiene, como acabamos de decir, será el más alto de España, 8 plantas en madera laminada, y por lo tanto está superando las supuestas limitaciones que mucha gente desde hace muchos años le daba a este material. Por lo tanto, en relación a esto, a la superación de estas supuestas limitaciones, sí que querría que nos dijeras un poco cómo crees que será el futuro de la madera. Gracias. Muchas gracias. No suficiente todavía en Barcelona para atreverme con el catalán, así que me disculpáis. Muchas gracias por la invitación. La pregunta efectivamente no es sencilla, pero bueno, trataré de centrarme más en el futuro, digamos, de la construcción, el rol que puede jugar la madera, y lo trataré de visualizar a través de este proyecto que, como muy bien decía Daniel, pues hemos arrancado hace muy poquitos días. Daniel ha mencionado una cosa muy importante en su presentación, y es esta con la que quiero arrancar esta pequeña intervención.
Desde hace numerosas décadas estamos fundamentalmente centrados, o hemos estado centrados como arquitectos en todo lo que tiene que ver con las emisiones operacionales de los edificios. Hemos estado preocupados con temas de eficiencia energética, de cuánta energía usan nuestros edificios y de alguna manera nos hemos olvidado, digamos, de esta segunda dimensión, que es la que veis un poco aquí, grafiada con esta gráfica, que es aquellas emisiones vinculadas tanto con la producción como con la fabricación y construcción de los elementos constructivos que van en los edificios. Claro, si uno empieza a mirar, digamos, toda esta ecología, toda esta cadena de valor asociada con la construcción de un edificio, uno se da cuenta o llega a la siguiente reflexión, es que como arquitectos muchas veces tenemos más capacidad de producir beneficio ambiental cuando le prestamos más atención a la producción, a la construcción de los edificios, que no tanto a la cuestión de la eficiencia energética o a la energía operacional de los edificios en sí. Por tanto, no quiero decir que no sea importante, pero sí que es muy importante y muy relevante prestar atención a estas dos dimensiones. Como decía Daniel, los datos varían un poco en función de qué es lo que somos capaces, digamos, de medir, pero si el sector de la construcción en general representa 40% de las emisiones globales de CO2, vemos que solo la parte de producción, ni siquiera teniendo en cuenta la fabricación de los elementos constructivos, puede llegar a representar un 49% de esas emisiones. Por tanto, es clave, casi, digamos, en la paleta de opciones que tiene un arquitecto a la hora de decidir, digamos, cuál es su contribución medioambiental. Prácticamente nos están apuntando que la selección material, en este caso las huellas asociadas con la energía y el carbono embebido de nuestros edificios, es quizá la más evidente, la más fácil que tenemos, evidentemente sin obviar el resto. En este contexto, nuestra propuesta para este concurso, en el lote 4, titulada Terrazas para la Vida, surge de alguna manera, bueno, de dar una respuesta también, en un momento también de contexto de pandemia. Como decía Daniel, este concurso se hizo a finales del 2020, donde estamos todos sumidos en ello, y por tanto nos parecía muy importante que como respuesta arquitectónica, además de estas cuestiones ambientales y de industrialización, diéramos también una solución a este problema casi, ¿no?, como de acceder a respirar aire limpio, aire no digamos, contaminado, en este caso por virus, como pudo ser el del coronavirus, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda nuestra propuesta trataba de generar estas grandes terrazas, dotar a la vivienda pública de grandes terrazas que permitieran, digamos, tener o maximizar el espacio o el acceso a aire, digamos, y terrazas a los habitantes. Sí me gustaría hacer una pequeña reflexión también aquí, es que claro, como arquitectos uno también se da cuenta, sobre todo en una licitación pública como esta, que la gran contribución, digamos, de estos concursos no ocurre tanto en la respuesta arquitectónica, que evidentemente es importante, pero en el fondo surge de los criterios que se han puesto a la hora de hacer este concurso, ¿no? O sea, es decir, yo aquí, nuevamente me parece en este foro justo agradecer desde Javier hasta Juan Carlos, Gerard, Daniel, que hayan decidido hacer esta apuesta. Ellos cambiando los criterios de un concurso y dándole un 30% a la rapidez de ensamblaje, un 30% a las emisiones embebidas en el proceso de producción y fabricación de los elementos constructivos y dándole un 30% a la arquitectura, realmente están haciendo posible que esta nueva, digamos, generación de edificios sea posible, ¿no? Más allá, digamos, de las preferencias o más allá de las inclinaciones de cada uno de nosotros como arquitectos. Nada, brevemente sobre nuestro proyecto, como decía Daniel, 40 viviendas, básicamente 5 viviendas por planta, planta baja más 8, no creo que duremos mucho siendo el edificio de viviendas más alto en madera maciza en España, pero bueno, serán buenas noticias en todos los casos. Como veis, todo ordenado a través, digamos, de un patio de luces interior, toda la estructura excepto planta baja y cimentaciones son entero también en madera en CLT, no nos apoyamos en ningún núcleo híbrido, incluso con estas alturas, y como veis, pues liberando toda la fachada para tener estas grandes terrazas de 1,80 m colgadas básicamente de la cubierta.
Hablando, digamos, de futuro de la construcción y el futuro que puede representar la madera, yo creo que la madera está llamada a jugar, digamos, un papel muy importante y diría específicamente en vivienda colectiva, en vivienda densa, ¿no? Que es donde nos damos cuenta de que el CLT hoy, con las limitaciones que tiene, siendo un material relativamente nuevo, en especial en España, ya presenta, digamos, muchas virtudes, más allá de las ambientales, y empieza a ser competitivo con otras materialidades. Por tanto, yo creo que está llamada a tener un papel predominante. Otra de las cuestiones que nuevamente no viene por los arquitectos, viene por, digamos, por la licitación pública o por las bases de concurso, es que, como veis, este es un proyecto que no tiene también aparcamiento, por tanto está, digamos, tratando de fomentar una movilidad, digamos, sostenible, ¿no? La primera casi estrategia que uno puede hacer para utilizar menos el coche es no proveer aparcamiento y, por tanto, casi forzar de alguna manera o obligar a que la gente se desplace tanto en metro, que como muchos de vosotros sabéis, la estación pasa justo por debajo de nuestro edificio, como la movilidad, digamos, sostenible, como puede ser la bicicleta, etcétera, etcétera. Por daros unos datos así como generales, uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta la fecha es que cuando medimos la huella ecológica de los edificios nos olvidamos de esta parte de... Digamos que cuando construimos con madera venimos ya con un crédito de carbono solo por el hecho de haber seleccionado este material. La gran mayoría de nuestros modelos de evaluación de las huellas ambientales arrancan generalmente en la fabricación, por tanto no tienen en cuenta todo este crédito de carbono que ha ido, digamos, en la producción, en este caso de la madera, ¿no? Cosa que otras materialidades, como pueden ser el hormigón o el acero, ya vienen con una deuda muy grande, ¿no? Unas emisiones muy grandes asociadas con su proceso de fabricación. Este mapa que veis aquí es de dónde estamos extrayendo nosotros esta madera, que es una muy buena noticia, pero también una noticia todavía simultáneamente no tan buena, ¿no? O sea, es decir, hemos sido capaces, después de un gran esfuerzo y un apoyo, en este caso del IMAP, de traer nuestra madera, en este caso de producto nacional, que creemos que es importante también para fomentar esta industria, pero todavía nos parece que se puede mejorar y que incluso, ¿no? Cataluña, con un 60% de su superficie siendo forestal, quizá debería empezar a tener también este tipo de industrias asociadas. Hoy sabemos que hay 27 plantas o 27 cementeras en España y tan solo tenemos 2 grandes industrias que son capaces de producir un edificio como el que vemos en las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar demasiado en las cuestiones específicas del proyecto, quedándome un poco más, digamos, en el rol que puede tener la madera en todo esto, pues bueno, algunas imágenes de nuestro edificio, con estas grandes terrazas voladas, que es el único momento en el cual nosotros podremos ver, ¿no? Esta estructura de CLT exhibida en el exterior, en la cara, digamos, baja de todas las terrazas, y como veis, pues bueno, tratando de incluir también elementos de vegetación en estas terrazas, nuevamente todo motivado, en este caso por el contexto de la pandemia, tratando de generar estos grandes espacios abiertos vinculados con la vivienda. La última cuestión que me gustaría compartir con vosotros también es, digamos, casi como un nuevo giro casi de guión, ¿no? En lo que está llamado también a ser un proyecto bastante, digamos, icónico en este caso, ya no solo por el proceso de licitación pública que ha seguido, sino también por algunas de las innovaciones que estamos tratando de incluir, además de la madera y además de la industrialización. Como veis en la sección del edificio, estamos incluyendo otras 2 cuestiones que consideramos muy importantes, ¿no? Estamos en negociaciones con el distrito de San Martí para que el equipamiento que hay en planta baja pueda ser un ateneo de fabricación, de tal manera que permita a los residentes de este edificio tener acceso a un taller donde puedan fabricarse una silla, donde puedan fabricarse un mueble o donde puedan fabricarse una estantería para sus viviendas, lo cual habla de un modelo, ¿no? Como de acercar la producción también al mismo edificio. Y luego en cubierta, como veis arriba, estamos diseñando también el que va a ser el primer invernadero vertical solar bueno, en este caso en un edificio, digamos, de vivienda pública como puede ser este, ¿no? De tal manera que nos parece importante pensar que los edificios ya no son como centros de consumo solo, sino que también tienen esta capacidad como productiva, donde uno se puede fabricar cosas en un laboratorio, o se puede fabricar alimentos, o se puede fabricar energía, ¿no? con esta especie de mochila que le crece en la parte superior del edificio, ¿no? Algo así como, bueno, pues un invernadero que estaría gestionado también por parte del equipamiento de abajo y permitiría, bueno, además de luchar digamos, contra en este caso, pobreza alimentaria,
alimenticia, pues también ayudar, ¿no?, a los efectos de isla de calor, ya que tenemos, digamos, una cubierta, en este caso, que está aprovechando la energía en vez de que sea casi como un problema, ¿no? Muy brevemente, hemos hecho algunos de los prototipos ya previos de lo que pensamos que va a ser el invernadero. Esto todavía no es en el edificio, esto es un pequeño prototipo que hicimos en el Instituto de Arquitectura Avanzada, que de alguna manera es una semilla que ha informado parte, digamos, de este gran reto que va a ser construir este equipamiento arriba. Así que nada, con esta imagen y agradeciendo nuevamente todo el esfuerzo, en este caso del IMAP, os dejo con esta, digamos, imagen que yo creo que resume bastante bien un poco, digamos, toda esta filosofía de lo que esperemos que van a ser los edificios que empezaremos a ver mucho más de manera más prevalente, digamos, en toda la península, no solo en Barcelona, que ha demostrado un liderazgo único, sino que, bueno, esperamos que todo este tipo de nueva generación de edificios empiezan a aparecer, donde los edificios no solo están construidos con madera, no solo son industrializados, con muy bajas huellas de carbono, sino que también tienen esta capacidad productiva de fabricar sus cosas, fabricar sus propios alimentos y su propia energía. Muchas gracias. Gràcies, Daniel. Molt bé, seguim. Anem a... Continuamos, vamos a ver los proyectos que tenemos preparados. 56 viviendas dotacionales y equipamientos en la calle Fernando Posea, equipo redactor Vivas Arquitectos Barcelona y Ex Arquitectura Barcelona, constructora Carbonell Certis, Obras y Serveis. Nos lo presenta Isabel Pérez, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Me hace ilusión. Yo también, en el año 2014, habiendo realizado el curso 2012 en la Universidad IUV de Venecia. Ha trabajado en diversos despachos de arquitectura de Barcelona como jefe de equipo para proyectos de obra nueva, como equipamientos, viviendas públicas y privadas, interiorismo. Ha colaborado también en la redacción de proyectos para la administración pública como arquitecto externo y trabaja como jefe de grupo en Estudio Arquitectos, donde dirige proyectos de elevado compromiso ambiental en sistemas de construcción sostenible como la madera o tierra compactada, entre otras. Quería preguntarle a Isabel, para poderos a vuestros antecedentes, el grado de industrialización se incrementa mucho porque en su proyecto se han atrevido a dar un paso más y han pasado de la madera simplemente como estructura a la madera como elemento de un componente más complejo. Entonces la pregunta es, me gustaría que nos explicases qué ha significado esto para desarrollar el proyecto ejecutivo de la mano, en este caso, de un industrial, de un partner como 011H. Primero, haré una pequeña introducción del proyecto para poneros en contexto. El edificio está situado en el antiguo lugar que ocupaban los cuarteles de Sant Andreu. La ordenación prevista en este territorio propone dos sistemas de espacio público que se basan en una rambla de los equipamientos y, por otro lado, en un parque que lo une, y por otro lado el eje central, donde se concentran los edificios de viviendas y comerciales, que corresponde a la calle de Torres y Valles. Esta espina central es donde se producen una serie de conexiones en planta baja a través de unos pasadizos que permiten conectar y dar permeabilidad al ámbito, relacionando las ramblas y el parque. La parcela en concreto estaba situada al este del ámbito de una fachada en la calle Fernando Pessoa y, por otro lado, la rambla de los equipamientos. Actualmente ya están construidos dos equipamientos, una escuela primaria y un centro de urgencias y asistencia primaria. Según el planteamiento, la parcela tiene asignado como usos en planta baja una guardería y en planta tipos viviendas dotacionales para gente mayor, para ancianos. Es una volumetría específica con ordenación obligatoria a la calle y se establece
un techo de 5.000 metros cuadrados y una ocupación de un 60% con el 40% restante de espacio libre. La ordenación que se prevé en el sector define una serie de volúmenes muy compactos, con una volumetría muy simple, pero que juega con las alturas, con las conexiones en planta baja a través de estos pasadizos que dan al conjunto una permeabilidad y diversidad. En concreto, el bloque J es una pieza muy sencilla, un prisma muy contundente y sencillo, la planta baja +4, con 3 patios centrales e interiores de iluminación y ventilación. También se ha querido reforzar esta idea de unidad y sencillez con una propuesta de fachada con grandes oberturas, pero muy bien ordenadas, siguiendo un ritmo que lo que intenta es no romper con la imagen de barrio que se está empezando a construir. El acceso a las viviendas se hace por la calle de Fernando Pessoa y el acceso a la guardería por el pasaje de Marta Mata, que es lo que equivaldría a la Rambla, a través del patio de la escuela. La volumetría es un total de 56 viviendas. Como ha dicho Daniel, tiene una profundidad edificable de 20 metros y se compone agregando a viviendas alrededor de los 3 patios centrales. Solo se hacen 2 núcleos de comunicación vertical que dan acceso a 7 viviendas cada uno. Se produce entonces esta transición entre lo más público a lo más privado, pasando de la calle a través de estas pasarelas dentro de estos patios, que son el ambiente más comunitario, hasta llegar a la vivienda, que es el punto más doméstico. Las viviendas se plantean como una suma de habitaciones con una desertización de los espacios y de las aperturas para que así se puedan dotar de múltiples relaciones y posibilidades combinatorias. Todos los habitantes tienen 2 habitaciones, una más grande de 10 y una de 7,5-8 metros cuadrados. Las cocinas casi todas están incluidas en el espacio de la sala, con excepción de algunas que quedan en un espacio más diferenciado, pero siempre hay una conexión visual entre todos los espacios, de manera que esto permite reducir al mínimo los espacios de comunicación. Todas las viviendas disponen de ventilación cruzada con estas grandes aperturas y también como sistema de protección solar como de privacidad se utilizan las persianas Barcelona, que dotan al conjunto del edificio de un aire más local y doméstico. Como medidas activas, a la aerotécnica, la fotovoltaica, con una alta eficiencia y rendimiento. Ahora respondería a la pregunta de cómo ha sido esta experiencia de desarrollo del proyecto constructivo con este nuevo sistema más industrializado de construcción. El proyecto se ha llevado a cabo con la empresa constructora Cardone y como socio se ha incorporado al 011H, que está realizando una apuesta muy fuerte por una construcción industrializada en madera con sistemas de componentes y procesos de digitalización. Todo el edificio se ha modelado se ha levantado en 3D y así se permite trasladar toda una serie de datos que después se utilizarán para organizar todo el orden de fabricación, para optimizar los sistemas de transporte y permitir un control más exhaustivo del montaje, todo con el propósito de intentar reducir el tiempo de ejecución, que está previsto en 13 meses. ¿Cómo se ha aplicado esta metodología al proyecto? La cimentación y la planta baja se plantean en estructura de hormigón, mientras que las plantas piso se plantean en estructura de madera mediante muros y pórticos
de CLT. Se ha trabajado, por un lado, con componentes 2D, que serían los muros, los pórticos y los módulos de la fachada, que también llevan incorporadas las carpinterías, y módulos 3D, que serían las piezas de los baños, que también llevan incorporadas las instalaciones de saneamiento, fontanería y climatización. Desde un principio, la propuesta de concurso de este edificio contemplaba ya, partía de la voluntad de optimizar la cantidad de madera y se planteaba una estructura con muros y pórticos. Esta combinación, de manera que la adaptación del proyecto a este sistema industrializado con componentes ha sido relativamente fácil, puesto que se partía de una estructura bastante clara, ordenada y optimizada. Conjuntamente con 011H se hicieron una serie de comprobaciones, las interacciones junto con el equipo redactor para confirmar y ajustar que esta opción era la óptima, y se acabaron de definir una serie de parámetros como los gruesos de CLT, que al final se llegaron a gruesos de 12,5 en los muros, unos forjados también de 12,5 con unas luces de 3,5. Estos serían unas imágenes de unos tipos de componentes 2D. En algunos casos se han tenido que adaptar algunas de las decisiones que se tomaron en concurso, como por ejemplo el acabado de las fachadas, que tuvo que cambiarse de una fachada ventilada que se proponía al principio por una fachada tipo SATE, y las ventanas en el plano de fachada se planteaban en la cara interior, pero se decidió que era mejor que diesen directamente al CLT para minimizar los costes, facilitar el transporte y el montaje. En el caso de estos módulos componentes 3D, lo que supuso la incorporación de estos módulos fue que se comenzaron a duplicar algunas divisorias, porque es como una especie de caja que entra dentro de otra caja, que es la vivienda. Entonces se tuvieron que reajustar algunas superficies, algunas distribuciones, para cumplir la normativa de habitabilidad. Aunque la adaptación del proyecto ha sido bastante sencilla y la experiencia muy satisfactoria, es cierto que requiere de una mayor precisión y de un mayor grado de definición desde unas fases mucho más iniciales del proyecto. Actualmente se ha entregado el proyecto ejecutivo, ahora toca a la constructora realizar el proyecto constructivo y de fabricación, donde definirá con detalle todos los órdenes de fabricación de los componentes, del diseño de las plantillas de montaje, el estilo logístico de transporte, todo para intentar y garantizar los términos de ejecución de la obra. Y en el proceso de obra veremos la diferencia entre una construcción convencional y una que se parece más a una cadena de montaje. Gracias. Molt bé, amb això acabem les presentacions. Anem bastant bé de temps, ens queden uns 20 minuts per generar el debat, que segurament serà també una de les parts més interessants. Per tant, mentre si m'ajuda la Núria des de l'organització. Desde la organización, para ver las preguntas que nos hayan podido hacer en el público, en el sistema Menti. Y bueno, yo hago preguntas, salgo de aquí y hablamos distendidamente. Sí, podríamos estar aquí toda la mañana hablando, eso está claro, pero dentro de un ratito nos esperan para tomar un café, así, y luego vamos a hablar de otros sistemas, que será un gran cambio, ya veréis. Pero bueno, la primera pregunta creo que es obligada, y a ver cuál de los cuatro se atreve a contestarla, o los cuatro.
dentro de este nuevo sistema de contratación ya he avanzado que se tiene que contar con las empresas constructoras, que no sé si están aquí o no, pero sentiros libres de decir, por favor, lo que queráis. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia de trabajar con una empresa constructora, con su know-how, no desde el primer día de la obra, sino desde el primer día del proyecto, porque eso es un gran qué? ¿Qué opinión tenéis? A ver quién se atreve a contestarme esto. José María, con que ninguno se atreveix, t'ha tocat. José María, como nadie se atreve, te ha tocado. Totes les experiències i totes les relacions. Bueno, yo supongo que como todas las experiencias, todas las relaciones, depende de mucho de lo que te encuentras en el camino. Así que bueno, con este punto de vista pongo una nota muy alta a la relación con Constraula, porque nos hemos entendido muy bien, ha habido ganas de emprender esta aventura en positivo. No sé por qué me imagino que en el resto de los casos, de los aquí presentes, debe haber pasado algo similar. Es una experiencia nueva y supongo que se coge con ganas. En nuestro caso, bien, ha ido bien, bastante bien. Y además, pues bueno, quizás el miedo que podíamos tener al principio de que el constructor, igual que el arquitecto, igual que cualquier agente que pueda intervenir, tiene su propio modus operando, sus propios vicios, sus propios prejuicios, y entonces, claro, llega un punto en el que puedes chocar. Se ha hablado siempre con voluntad de acercar posiciones, hemos hablado con ganas de entender aquella persona que te está explicando algo que tú a lo mejor no habías pensado. Y la experiencia ha sido buena, excelente. Y no sé si será posible repetirla, pero el prototipo que para mí ha sido bueno. Sí, por nuestro... Per la nostra... Nosotros estamos trabajando también con Sorigué, con AXA, que es otra de las empresas constructoras desde el primer día. Sí que es importante quizá mencionar que es un reto extra, es decir, todo lo que tiene que ver con licitación, que son proyecto y obra, requiere más esfuerzo, requiere más personal, más, digamos, colaboración. Pero sí que es verdad que luego de alguna manera facilita mucho el resto del proceso, ya que de alguna manera se cocinó desde la parte del concurso, ¿no? Yo, habiendo estado en experiencias en el extranjero, en concreto en Latinoamérica, uno de los riesgos que hay siempre cuando uno innova mucho en estos procesos de licitación pública es que de verdad haya, digamos, voluntad de presentarse los concursos, ¿no? Yo estuve involucrado en un par que básicamente eran concursos similares, tratando de industrializar, con vivienda en madera, que se presentaron 0 propuestas, ¿no? Porque había un miedo terrible por parte, en este caso, de las constructoras, ¿no? De afrontar un reto nuevo, cuáles iban a ser los costes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la buena noticia de este concurso, y basado en los números que contaba Daniel al principio, es que de verdad hay una voluntad de innovar, una voluntad de entender cuáles son las implicaciones de todo esto, y se ve, digamos, en la naturaleza de que haya tantas propuestas presentadas en cada uno de ellos, ¿no? Sin duda, de todas maneras, el reto será qué es lo que va pasando a partir de ahora, cuando, ¿no?, todos estos costes asociados con construir de esta manera vayan empezando a entrar, digamos, en la ecuación, y que esto de alguna manera pueda no ser solo un concurso de innovación puntual, sino que de alguna manera empiece a trascender en el resto, ¿no? En ese sentido, desde nuestra perspectiva, la relación ha sido excelente, ha habido una curva de aprendizaje mutua muy alta, y esperamos que esto sirva no solo internamente para poder seguir haciendo esto, sino también para que, en este caso, las constructoras también internalicen esto y lo pongan como parte de su agenda de proyectos en el futuro, ¿no? Muy bien, os agradezco la respuesta. Mirad, veo que ya hay tenemos en pantalla alguna pregunta. Me parece muy interesante esta que hay, lo voy a leer. Digo, ¿qué escalabilidad? ¿Qué escalabilidad y asequibilidad tienen los procesos de construcción de madera? ¿Podemos pensar en un tanto por ciento alto con este modelo? Isabel, si quieres dar tu opinión, estabilidad, asequibilidad, ¿crees que todos los proyectos como arquitecto, crees que los proyectos en Viva Arquitectos a partir de ahora serán siempre de madera? Bueno,
Creo que depende de la tipología del proyecto. Creo que cualquier tipo de edificación, no creo que cualquier tipo de edificación aguante la madera. Quizás haya que buscar otros sistemas tan sostenibles. Lo mismo de sostenibles, buscando siempre el mínimo impacto ambiental. La madera no es la única solución. La vivienda es muy fácilmente adaptable a este tipo de construcción, pero no sé si a escala mayor se podría aplicar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Un porcentaje elevado es evidente que sí, lo estamos viendo aquí. De los 6 concursos, 5 han sido de madera. Por lo tanto, en la próxima resolución del concurso está dando respuesta a la pregunta. Como dice Isabel, hay casos en los que es ideal y seguramente hay casos en los que no será ideal o habrá otras soluciones, otras alternativas que son igualmente ideales. Ya lo avanzo porque es lo que veremos después. Hay alternativas, por supuesto, son muy buenas también. No perdamos de vista cuál es el objetivo. Es importante. Aquí hemos llegado a 100 con los proyectos que tenemos aquí, 110, 115 kilogramos. ¿Siempre hemos de llegar a los 100? Bueno, pues comparado desde donde venimos, si nos quedamos en 250, 300, tampoco está mal. Lo importante es el camino de la reducción del impacto. La madera es un gran qué, está claro. Hay momentos que es viable y otros no. Ahora empieza a ser viable. Hace años no era económicamente viable. Creo que Isabel ha contestado muy bien a esta pregunta, pero si hubiéramos hecho esta misma pregunta hace 5 años, la respuesta hubiera sido otra seguramente. Y de aquí 5 años, pues no lo sé. Això és cert, però si mirem el precedent de França, el nostre país veí va aprovar recentment una llei obligant a que tots els edificis que es financin amb diner de la República Francesa han de ser construïts en fusta. Hi ha un component que el dia que hi hagi una regulació molt més estricta en respecte al carboni, que és una qüestió de temps, no és una qüestió de si es farà o no, és una qüestió de quan es farà, doncs poder això d'alguna manera faci que aquesta escalabilitat i aquesta acceleració d'aquest tipus de tecnologies, sobretot amb la vivenda, crec que s'accelerarà molt. Això no vol dir que els altres sistemes de construcció, les altres materialitats no continuïn tenint un paper important. Tots els edificis que hem vist avui aquí recauen en uns fonaments de formigó, que també juguen un paper important. Però estem a les portes de veure un canvi molt més gran. No sé si totes les vivendes col·lectives a Espanya seran construïdes en fusta, però un percentatge important segurament sí. Sí, no és la fusta com a recepta per tot, però sí que és un material amb moltes potencialitats que s'han d'aprofitar. Y em sembla que en aquest cas la principal dificultad... Muchas potencialidades que se han de arreglar en este caso. Lo que tú decías es que los sistemas de producción, los industriales, también puedan dar respuesta a una demanda que se hace desde la posible normativización de este carbono incorporado o incluso como nuestra voluntad como técnicos de implementar la madera. Y esto será una dificultad grande porque ahora mismo, como comentaba, queremos promover esta fabricación de la madera en el país y que todas estas cosas se hacen de manera local, pero es un reto porque la industria no está todavía en el punto de poder dar servicio a todos los proyectos que se realizarán seguramente. Un poco el resumen, no sé si oye, pero las condiciones de partida tendrían que ser las mismas para los sistemas constructivos que se presenten. Daniel decía que en Francia todo el parque público será en madera. Igual no es necesario llegar a esta situación. Lo que es necesario es que se exija lo que al principio decía, situémonos en un máximo de emisiones de carbono. Y entonces me da lo mismo que se hagan en hormigón, en plástico, en lo que quieras. Y esto hará que los lobbies, los constructores de hormigón, se pongan a trabajar en el sentido de bajar
su emisión de carbono en la atmósfera. Las condiciones de partida, si son las mismas, nos ayudarán a todos. Y la madera irá más, porque a menos es muy difícil. Es evidente, yo recuerdo alguna conversación contigo, es muy importante que en el caso de la madera fomentar la gestión de este recurso que tenemos. Además, aquí en Cataluña es más importante de lo que puede parecer y además esta buena gestión puede ayudar a evitar grandes incendios. Esta correcta gestión no es solo aprovecharla para construir, sino darle una utilización adecuada en nuestros bosques que tenemos. Había una pregunta, esta, supongo que la responderé yo, iré muy rápido. ¿Cómo es posible que estructuras ligeras metálicas en materia primera reciclable de 80% tengan más impacto que el hormigón por CO2 por metro cuadrado? Aquí tendríamos que volver a la gráfica y entrar en los detalles, pero la respuesta sería porque no está optimizada para este sistema de 2D. No está optimizada para edificios con gran altura. Había en algún caso, por el de Binefar, que se propusieron soluciones con este sistema que estaban con unos valores muy bajos en planta baja 7, planta baja 8. Estos sistemas necesitan una serie de refuerzos que se podían haber hecho con otro material, con madera. Había un proyecto muy interesante que iba en esta línea y no acabó ganando. Pero en estos casos de entramado ligero metálico, si puede aguantar planta baja 2, planta baja 3, planta baja 4 y quieres hacer 8, técnicamente es viable, evidentemente, creando un esqueleto, una superestructura muy potente, en este caso metálica. Y esta superestructura es con la que se contaba para generar este impacto. Y por eso estas soluciones quedaron un poco más atrasadas. Es aprender, los arquitectos y arquitectas, tenemos que tener en mente este nuevo punto, este nuevo aspecto del medio ambiente, tenerlo presente cuando estemos diseñando y dibujando para cuando escojamos soluciones. ¿Es una solución buena? Magnífico. Para hacer planta baja y 8, no. Y esta sería un poco la respuesta. ¿Cómo se puede superar la debilidad de la industria de la madera en España para eliminar los impactos ambientales negativos debido a su producción y transporte al extranjero, típicamente del norte de Europa? No sé si ya le hemos respuesto. Es un poquito el futuro de la industria, ¿no? Y en Cataluña, que se habla mucho de iniciativas en Cataluña para, tú has dicho, en España hay 27, ¿no? 27 grandes cementeras y 2, ¿no? Pues a ver cuándo tenemos una tercera y está aquí. ¿Qué hay que hacer? No sé. Bueno, yo creo que al final que haya un cambio, digamos, de paradigma requiere siempre, ¿no?, de ir poco a poco moviendo muchas palancas. Muchas veces la gente dice, no, el gran problema es la falta de industrialización, la falta, digamos, en este caso, de producción local que pueda permitir este tipo de tecnologías. La realidad es que hoy, con las plantas que hay de industrialización en España, todavía no están a máxima capacidad. De hecho, nosotros lo estamos haciendo en nuestro edificio con Silonor, que es una empresa relativamente nueva que viene de la mano de Finsa, gallegos, y ellos a día de hoy todavía están en un 70%, un 75% de capacidad, digamos, productiva, es decir, que hay recorrido incluso para hacer más, ¿no? Entonces, al final uno requiere, ¿no?, ir poco a poco moviendo pues, la palanca regulatoria, que haya, ¿no?, licitaciones públicas como la que podemos estar comentando hoy. También un cambio cultural, que todavía la gente entienda que esto está preparado, que esta materialidad está lista, que se pueden hacer viviendas de muchísima calidad, ¿no?, ir poco a poco avanzando. Yo creo que también una de las palancas clave es la activación de la demanda. En eso yo creo que Barcelona ha sido pionera, líder. A nivel de España está demostrando que es donde más vivienda se está construyendo con esta tecnología, y esperemos que esto también active la demanda en otros territorios que evidentemente no hagan generar este tipo, digamos, de plantas de industrialización en regiones donde tenga sentido, ¿no? Cuenca tiene una muy pequeña, también hay algo en Barcelona, o sea, perdón, en Cataluña, pero que no tiene la capacidad suficiente para hacer este tipo, digamos, de proyectos de envergaduras mayores, ¿no? Pero yo estoy seguro que en unos próximos años veremos muchas más plantas en península, sin duda. Yo en la línea de esta pregunta también quisiera trasladar que es viable, ¿no? La madera es que desde cualquier punto de vista, económico, técnico, cuando
en algunos casos, esto nos ha pasado, querer hacer algún proyecto en fusta y después ver que no era viable. Querer hacer algún proyecto en madera y ver después que no era viable. Vosotros con vuestra experiencia, José María tiene una gran experiencia, un edificio muy complejo en madera. Creo que Isabel también está trabajando con otros proyectos de madera en estos momentos, no sé si desde Coma también. Cuando os presentáis a un concurso o a un privado, ¿qué le explicáis para que crea que es viable? ¿Qué le diríais? La altura, hemos hablado de la altura, que tenga subterráneo, que no tenga. Para viviendas, por ejemplo, María, o esta viabilidad, de que depende. Tú has hablado de la acústica, que es muy compleja. Sí, la madera exige mucho cuidado en determinadas construcciones porque tiene unos comportamientos, por ejemplo, en la acústica, en el fuego. Esto pueden ser retos muy importantes. Tiene soluciones relativamente ensayadas y que no presentan problemas si están bien pensadas y si desde un principio se incorpora la madera como elemento constructivo. Lo que es muy complicado es pensar o diseñar un edificio con la voluntad o la forma en que se hace convencionalmente y más tarde incorporar la madera como solución que llega a posteriori y no como elemento integrado de todas estas cuestiones y soluciones constructivas. Sí. Dels criteris d'acústica i d'incendis, sí que és veritat que això s'ha de tenir molt en compte quan construeixes en fusta, no? I hi ha vegades que vols optimitzar al màxim la quantitat de... Sí, tienes que... Evidentemente que cuando construyes en madera tienes que tener en cuenta todas las cuestiones de acústica y incendios. Entonces intentamos ir a opciones más híbridas, que no sea solo monomaterial, llegar a construcciones que compaginan la madera con materiales más convencionales como el hormigón. Estamos elaborando algunos proyectos con estructura mixta de forjados de madera y una capa de compresión de hormigón que nos ayudan a reducir el canto de la madera y a conseguir luces mucho mayores que nos dan una mayor flexibilidad distributiva. Y bueno, pues eso con las promotoras nos ayuda a poner más cartas sobre la mesa. Vamos muy justos de tiempo, pero esta organización no nos dice nada. Dos preguntas más, no nos quedemos. Una, la que está en la pantalla, y otra que no puedo cerrar esta mesa sin hacerla, porque si no reviento. O sea que me tenéis que permitir que la haga. La que está en la pantalla, se ha estudiado a corto y largo plazo el mantenimiento futuro de los edificios en CLT. ¿Qué patologías se prevén? Yo creo que este es uno de los miedos habituales, igual que con la acústica o con el fuego. Quizás querríais decir algo al respecto. Si no, yo sí. Pero me espero. Yo puedo lanzarme. Les explico porque esta pregunta me la hacen los alumnos en la escuela. Y la respuesta es muy sencilla. Se tiene que hacer mantenimiento, claro, en todo material constructivo. Madera, cemento, hormigón. Tenemos que fomentar la cultura del mantenimiento. Pero sea madera o sea lo que sea, es necesario. Y patologías encontraremos si está todo bien hecho, y por eso están los altísimos controles de calidad, que precisamente son más altos por ser materiales industrializados que se construyen en una fábrica. Es mucho más fácil controlar la fabricación de un CLT en la fábrica cerrados que no estar subido en la 8ª planta colgado de un arnés. Y lo tercero que le digo a los alumnos es que tenemos un power que lo enseñamos. Esto es un edificio de Japón, tiene 1000 años, está hecho en madera. Esto es un edificio que está en Estados Unidos, en Boston, tiene 400 años, tiene 300, tiene 200. Hay muchos edificios en todo el mundo hechos con madera.
como lo habían construido. No, ha tenido mantenimiento, pero tiene 1000 años o 400. Y cuando preguntan, ¿y con hormigón y acero hay edificios con 400 años? No, de momento no, ya llegará. Yo creo que esta sería la respuesta. No sé si quería añadir alguna cosa. 30, yo creo. Exacto. Será un momento fantástico y seguro que podremos decir, han pasado cosas, por supuesto, y aprender y compartirlo. I l'última pregunta que digo, us queria hacer... Faig una precisió sobre Sí, el que ha dit. evidentment, per això estem. Sí, quiero hacer una precisión. Construir con cualquier material depende de la agresividad a la que está sometido este. Es decir, el hormigón, cuando empezó a implantarse, se le daba una duración de 100 años. Si el hormigón está en un edificio protegido, climáticamente no expuesto, no durará 100, durará 500 o 1000. A no ser que haya un bichito como las termitas que nos de la guerra. Pero claro, si el hormigón lo metes en agua, está sometido a grandes agresividades. La madera pasa lo mismo. Si está a la intemperie, seguramente sufrirá mucho más. Si la tratamos bien, si construimos bien, si protegemos bien, no tiene por qué ser un elemento que se estropee. Hombre, algún punto débil que puede tener la madera sería la cuestión de los hongos y de las termitas. Y por eso pienso que de momento hay que poner siempre sabatas, cimentación, levantarlo del suelo. Esa sería hoy en día mi principal preocupación. Sí, eso es algo común a todos los proyectos. No sé si alguien se ha hecho alguna vez esta pregunta y sí que me gustaría que los 4 me dierais vuestro punto de vista sobre esta cuestión. Es una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy compleja. Es la siguiente. Si en estos edificios de madera, en las imágenes lo hemos podido ver, en algunos casos más, en otros menos, ¿la madera como material de construcción debe estar vista, sí o no? Es una gran pregunta. ¿La dejamos vista, sí o no? José María, ¿quieres hablar tú? Que ya tenías la palabra. Entiendo que en la medida de lo posible se puede dejar vista o no, como el hormigón, como el acero, como todo. La madera, lo habéis explicado muy bien vosotros dos, tiene unas connotaciones acústicas no demasiado favorables, con lo que es una condición de partida. Te has de limitar a estas condiciones y superarlas, igual que el fuego, pero también las tiene el acero, el hormigón. Por tanto, creo que la madera vista es posible y condicionará la solución que tengas de forjado, de fachada, y recuerda mucho una calidez que en otras ocasiones no la tienes y da una agroscopía, una serie de condiciones que están muy bien. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. La madera te da una cierta calidez en los espacios interiores y un confort hidrotérmico y te puede dar esta doble funcionalidad de funcionar como estructura y también como acabado si lo dejas visto. Si en este caso se decide dejarlo visto, también hay un cierto ahorro en los revestimientos y acabados, aunque hay que tener en cuenta todos estos requerimientos de acústica. Hay que tener en cuenta en sistemas de forjado, con falsos techos, con sistema de pavimentos, de fachadas. Hay esta dualidad. Si la dejo vista, quizás he de pecar de cerrar el techo, dar una solución diferente al forjado, etcétera. Hay esta dualidad. Sí, creo que la pregunta debería ser si la madera en conjugación con los otros materiales de determinadas soluciones constructivas da las respuestas a los requerimientos que nosotros tenemos. Yo creo que la respuesta es sí, la madera vista. Pero todo ello es una cuestión muy compleja de asumir por todo lo que comentabais vosotros, la cuestión acústica, la protección del fuego.
Si da respuesta es muy positivo porque ahorramos material, porque estamos mostrando una realidad constructiva del edificio, pero hay que tener mucho cuidado para asegurarnos de que el edificio sea duradero en el tiempo, sostenible, y proteger lo más posible a los elementos más expuestos como la fachada, y los forjados y las partes más sensibles del edificio. Que interiormente lo máximo que se pueda, y especialmente en todo lo que tiene que ver con muros y digamos techos, quizá el suelo es el sitio menos obvio para tener madera, y fuera solo en aquellas zonas en las que realmente esté la exposición a los elementos, ya sea lluvia, sol, esté muy controlada, porque sabemos que en este caso digamos el CLT pues no es lo más adecuado para este tipo de cuestiones. En todos los casos, lo que sí diría, y a mí me parece un tema importante también como de cambio de paradigma, y yo creo que viene bien también para cerrar, es que al final no podemos solo pensar en sustituir la misma tipología de siempre exactamente igual de un material a otro, sino tratar también de que la madera genere un cambio un poco de paradigma, un poco de paradigma social, que cuando la gente vaya caminando pueda reconocer que ese edificio es muy diferente desde un punto de vista ambiental a otro edificio construido con otra materialidad. Y yo creo que ahí sí que los arquitectos tenemos un rol importante en también, ¿no?, empezar a comunicar que esta nueva generación de edificios también genera un tipo de ciudad diferente, no solo el mismo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Molt bé. Bé, ara ja sí, doncs podríem seguir tot el matí, però crec que tots volem fer aquest cafetó, per tant... Podríamos seguir hablando, pero todos queremos ya ir a tomar café, así que muchas gracias a los 4 ponentes. Hacemos un descanso y seguimos. Gracias.